basa en concreto, se basa en concreto en la población de Ubrique, que está en la provincia de Cádiz. Ubrique es de la comarca de la Sierra de Cádiz. Cádiz está dividido en varias subregiones, como puede ser la Campiña, las Andas, el Campo de Gibraltar y la Sierra. Está compuesto de 19 pequeños pueblos y Ubrique destaca por su economía. La población de Ubrique, como digo, destaca por la economía porque aquí nos dedicamos a la marroquinería. Es foco muy importante a nivel nacional e internacional en lo que es la creación de carteras, bolsos, pitilleras, todo lo que tiene que ver con artículos de piel. Últimamente las grandes empresas como Calvin Klein, Carolina Herrera y demás están apostando por Ubrique y la población tiene un gran polígono industrial en el que de ahí sale mucha producción internacional ya de marroquinería. Al margen de esas novedades y de esa capacidad y ese potencial económico, en Ubrique permanece todavía, o se queda como reducto, ¿no? Que podamos encontrar lo que llamamos canciones de columpio. ¿Qué son las canciones de columpio? Pues son cantes populares de nuestro folclore. ¿Qué es necesario para cantar canciones de columpio? Después veremos algunos ejemplos para que vosotros reconozcáis estas canciones. Pues fundamentalmente hacía falta un columpio, que nosotros aquí decimos echar un columpio, una cuerda gruesa que en un árbol o entre balcones y ventanas se dispone, y allí pues irán los mozos y las mozas a columpiarse. En un diccionario, en el de Covarrubia de 1611, que se llama Tesoro de la lengua castellana o española, ya decía este hombre que el columpio es una soga fuerte y doblada que se echa sobre alguna viga del techo y subiéndose en ella una persona, los demás le bambolean de una a otra parte. Y aquí viene lo importante. Y en Andalucía es un juego común entre las mozas y la que se columpia está tañendo un bandero y cantando. O sea, ya en 1611 descubrimos que la tradición de cantar en el columpio existe. Por ejemplo, aquí traigo un cuadro de Francisco de Goya de 1787 que se titula concretamente El columpio, en el cual se ve a una mujer columpiándose y se ve como a un hombre, ¿no?, en la figura masculina, como haciendo un vítor, ¿no?, como cantando. Al margen también hay otras personas alrededor del columpio. Bien, esta tradición del columpio, pues lo cantaban los chicos y las chicas para divertirse, ¿no? Y actualmente lo que pervive es una forma de galanteo. El cantarle a las niñas, a las mozas, a las adolescentes, era para evidenciar a través de mensajes amorosos, pues que ahí había un sentimiento de una parte y a otra. ¿Cuándo se cantaba? Pues fundamentalmente se cantaba el día 2 de noviembre en la festividad de Todos los Santos, cuando la gente se iba al campo a hacer sus reuniones o a hacer sus meriendas, pero fundamentalmente en Ubrique se cantaban estas canciones de columpio el 3 de mayo, en lo que aquí llamamos, y ahí también supongo, el Día de la Cruz. En Ubrique hay una tradición, el día 3 de mayo también, que expondré el viernes, la presentación de un libro que saqué en diciembre del año pasado. La tradición es la de la crujía de Gamones. Es una festividad en torno a una hoguera en la que se meten unas plantas en las brasas y se golpean contra el suelo y hacen un ruido. Entonces, alrededor de esa candela, pues también se disponían columpios, como por ejemplo vemos en la foto superior, que es de un documental que se hizo en Ubrique en 1971. Ahí en concreto el columpio estaba entre dos balcones. Eso es en el casco antiguo. Bien. ¿Cómo reconocemos el valor de estas canciones de columpio? Pues bueno, según la UNESCO,
Patrimonio inmaterial son aquellos usos, expresiones de las comunidades, de los grupos, en las cuales se reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural, que se transmite de generación en generación y que es recreado infundiéndole un sentimiento de identidad. Pues todas estas características se cumplen en las canciones de columpio de Ubrique, ¿no? Puesto que han ido pasando esa tradición, esos cantes, esas coplas, de madre a hija o de padre a hijo, y fundamentalmente ahora descubrimos, ¿no?, entre las personas, cuando yo he hecho entrevistas allí en la población, de que nos identificamos muy, muy fuertemente con este tipo de canciones, puesto que no se dan en ninguna otra parte de la geografía. Se han cantado, pero han ido desapareciendo. Y desgraciadamente, en Ubrique también están desapareciendo. Ahora mismo, el trabajo que yo hice fue en el 2016 y ahí tuve la suerte de poder grabar como en torno a 130 canciones de columpio. De esas 130 canciones de columpio, de las personas, que fueron como 9 personas las que me cantaron, pues a lo largo de estos 5 años habrán muerto como 6 personas, ¿sabes? Entonces, esto es una crónica de una muerte denunciada y yo vi en aquel momento que era fundamental recogernos y conservar en parte ese legado que estaba desapareciendo. La Junta de Andalucía, que es quien nos gobierna aquí en esta comunidad, ¿no?, la Consejería de Cultura, pues ha reconocido las canciones de columpio con un código, el 803003, dentro de su catálogo. Por lo menos está recogido y está documentado, y mi función ha sido la de grabar a estas personas y hacer una publicación, que ahora más adelante trataré. Como decía, la crujía de Gamones es el 3 de mayo y veis aquí en la parte central lo que es una hoguera, ¿no?, que se hace por barrio, generalmente y últimamente, en estos últimos años, son en torno a 22 candelas, 22 hogueras, que van por barrio. Las comunidades disponen en zonas céntricas de las calles o en algunas plazas del casco antiguo estas hogueras, y unos días antes pues vamos al campo y recogemos la planta que se llama gamón, y el día 3 en concreto pues crujimos esos gamones para festejar el Día de la Cruz. Vemos, por ejemplo, aquí en la parte derecha una cruz decorada, ¿no?, porque las cruces que se montan también se decoran. Y alrededor, pues, las hogueras y las candelas. Pues bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues mi pequeña contribución fue publicar un libro, Ubrique de los Columpios, que tanto la Diputación de Cádiz como el Ayuntamiento colaboraron en su edición. Hubo una presentación y en la forma en la que puedo, pues divulgo este patrimonio que tenemos en Ubrique. Este patrimonio, pues, perdona, además de recoger las letras y de utilizar una serie de códigos QR que nos van a remitir a SoundCloud o a iVoox, también hice las partituras por cada una de las personas que me cantó. Hice una partitura de cada una de ellas, de la tonalidad que le dan a cada una de estas canciones. Mira, voy a poner una canción. A ver. Un segundo. Aquí está. A ver si se carga esto. Ubrique divino, Ubrique de mi consuelo. Yo quisiera estar en Ubrique, aunque durmiera en el suelo. Ubrique divino, Ubrique. En este caso es Yolanda Chacón, ¿no? Esta es la persona más joven que me cantó, tiene ahora mismo 48 años y casi podemos decir que es la heredera de esta tradición, porque ella mantiene en su casa el cantar de vez en cuando las canciones que conoce. Tenemos aquí otra canción, José Castro, que es mi padre,
Y él me comentaba de que esta canción se la escuchaba a su abuela. Vamos a escucharla. Si pretendes vender de tu cara ese lunar, por lo que otro te dé, yo estoy en primer lugar. Si pretendes vender. Bien, tengo que comentar de que, por ejemplo, a mi padre lo grabé con una tablet, ¿no? Pero el resto de las personas que colaboraron cantando, pues tuve la suerte de que mi amigo Pepe Ortega, que tiene un estudio profesional de grabación de música, pues durante el verano del 2016, cada 2 por 3, me acercaba con una señora o con un caballero y ocupaba el estudio y durante toda la mañana estábamos grabando todo el repertorio que conocía esta persona. Y la verdad es que fue muy divertido porque al margen de las canciones, ¿no?, que conocían estas personas, también te contaban sus historias de vida, ¿no?, y sus tradiciones de dónde cantaban, cómo cantaban, quién eran los chavales que le pretendían, ¿no?, su historieta. Bien, la tradición del columpio, que aunque yo la traslado a Ubrique, ¿no?, y lo hago extensible, ¿no?, también a la geografía de Andalucía, ¿no?, tengo que comentar de que viene de época micénica, ¿no?, concretamente en Creta, ya en la cultura cretense, apareció en Heraclión, en un yacimiento, esta figurilla cerámica que le llaman la niña del columpio, en concreto, y ya había una serie de rituales, ¿no?, en el cual eran ritos de paso, se llamaba el ritual de la Ayora, eran ritos de paso en el cual las niñas adolescentes, cuando se subían al columpio, era para simbolizar, bueno, estaban simbolizando de que ya eran maduras para poder engendrar, para poder formar una familia. Hay algunos poemas, ¿no?, en los cuales se documenta de que había unas canciones, en este caso hay una canción que se llama De Aletis, la errante, por ese bamboleo del columpio, en el cual en época griega ya se cantaban. Todo esto, todos estos ritos que había en el mes del Antesterión, eran fiestas de preprimavera para festejarnos la fecundidad, ¿no? Eran ritos que ensalzaban a la madre tierra y en este caso a la mujer. Aquí en la parte derecha tenemos una cerámica griega, ¿no?, en el cual se ve como una persona columpia a un crío. Esta tradición pasa a Roma, ¿no?, y en Roma el columpio pasa a ser un divertimento en algunas festividades, pero en concreto se utilizan ciertos discos de cerámica en los arquitrabes de las construcciones para evitar los malos augurios. Pasa al medievo como un juego de niños y después en época moderna, como podemos ver en este cuadro que se titula El columpio de 1767 de Fragonard, ya ahí entra el tema del galanteo, ¿vale? Vamos a escuchar otro par de canciones más para identificarla. Por ejemplo, esta que me la cantó Rosa González. Arremonta los corderes, arrimantalo bien harto, que parece una paloma, la niña que está en lo harto, la niña que está en lo harto. Vemos que son canciones muy cortas, de 5 versos, ¿no? Generalmente el primer verso y el quinto se repiten, el quinto a modo de retorno, ¿no? Y en este caso, pues, arremonta los cordeles, dale bien alto, dale fuerza al columpio para que parezca una paloma, ¿no?, la niña que está en el columpio. Hay algunas, ¿no?, que en el uso de las palabras, pues,
hay un simbolismo erótico, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablan del pozo, en algunas canciones se habla del pozo, y el pozo es la vagina de la niña o de la mujer. Hay otras en las cuales se habla de limones, ¿no? Y los limones son los pechos de las mujeres. También se utilizan para expresar lo que es la feminidad, ¿no? Se utilizan algunas flores, ¿no? Para simbolizar que está ahí el cuerpo presente de la mujer. Hay otras que son simpáticas, ¿no? O que son divertidas, como esta que me cantó mi vecino José Gómez. Solo un minutito, Manuel, ya está sobre tiempo. Vale, un segundito. En el peñón del Berrueco hay un nido de borrico. Cuando rebuznan los grandes, alzan el por los chicos. Vale. Pues solamente para ir terminando, ¿dónde podemos encontrar estas canciones de columpio? Si os interesan, en SoundCloud o en iVoox, si ponéis en el buscador Manuel Castro o Manolo Castro o canciones de columpio, ahí encontraréis un repertorio bastante extenso de todo esto que estamos hablando. También incluso, si podemos compartir esta presentación o a ver de qué forma lo pudiera hacer, en Drive tengo toda la colección de canciones, las partituras y tal. Incluso en la página web del Ayuntamiento de Ubrique está el PDF descargable que edité en 2016. Y nada más, muchas gracias por su atención y gracias por permitirme difundir esto que está en nuestro. Gracias. Ok, muchas gracias, Manuel, y disculpa lo del tiempo, pero Nada. bueno, tenemos poquito tiempo. Gracias. Porque nos cierran la sala a las 5:30 y estaría muy bueno como tener una pequeña discusión de retroalimentación, ¿no? Bueno, con los interesados, pues muchísimas gracias por tu plática. Bueno, otra vez está Diana Villanueva. ¿Estás por allí, Diana? Bueno, parece que Diana no está. Laura Camila Sotomayor Díaz. Listo, ¿me permiten compartir pantalla, por favor? Claro, ya dejaste de compartir. ¿Ven mi pantalla? Vale, ¿estás lista? Bueno, pues Laura, desde Colombia, ¿de qué región eres? Yo soy de Bogotá. Ah, ok, pues bienvenida. Bueno, Laura es antropóloga graduada de la Universidad del Externado de Colombia, con una tesis que versa sobre el caso concreto de patrimonio cultural de los cuadros vivos de las galeras. Bueno, su ponencia se titula Identidad y Patrimonio del Arte Efímero Popular de los Cuadros Vivos de Galeras, Sucre, Colombia, una lectura desde la transformación de las prácticas, la institucionalización y las innovaciones. Vale, pues te doy la palabra, Laura, y bienvenida al Congreso. Listo, muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Sotomayor. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y al quinto Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial. El día de hoy pues expondré lo que fue parte de mi tesis de pregrado para optar al título de antropóloga. Para iniciar, Galeras es un municipio ubicado en la región Caribe colombiana, específicamente en el departamento de Sucre. Se encuentra al norte del país. Los cuadros vivos de Galeras son una manifestación artística de carácter efímero que trata de una representación teatral en la que los habitantes del pueblo recrean o imaginan escenas. Es en sí una escena detenida en el tiempo en el que participan diferentes personas, desde niños hasta adultos, para la creación y el montaje de un cuadro. El cuadro a la vez es capaz de integrar diferentes artes, como las artes plásticas, el teatro, la pintura, la música, y pues se llama cuadro vivo ya que dentro del cuadro hay un ser humano. Los espacios de representación de los cuadros son las calles del municipio de Galeras, las cuales se decoran de manera colectiva, pero en Galeras se les conoce como vestir la calle. Las decoraciones comúnmente son con elementos considerados tradicionales del territorio, como la palma de vino, el totumo, los frutos del árbol del algarrobo,
Además, los cuadros se presentan en diferentes momentos del año, como en el Festival Folclórico La Algarroba, que es la primera semana de enero, y que en el primer puente de Reyes Magos, y las semanas culturales de las instituciones educativas del municipio, las cuales son en el mes de octubre. Sin embargo, los cuadros se realizan de manera esporádica en diferentes momentos del año. Bueno, les voy a presentar un video y mientras voy hablando. Los actores en los cuadros vivos se les denominan dioses o diosas, quienes durante el montaje permanecen estáticos durante 1 hora o 2 horas caracterizando el personaje. Además, una de las características del cuadro es que tiene un nicho. Un nicho es una manera de aislar la escena del entorno del cuadro. Entonces, para esto originalmente se utilizaban 2 cortinas laterales y una en el fondo, pero actualmente se hacen de diferentes maneras de forma creativa. Además, en los cuadros se presentan diferentes temas políticos, sociales, económicos y éticos. Y a la vez se presentan relaciones solidarias y de reciprocidad al momento de construir un cuadro, donde los vecinos o las personas se ayudan entre sí para montar un cuadro y recurren a los préstamos de materiales entre vecinos, conocidos y familiares. Por otra parte, los cuadros vivos tienen manifestaciones conexas, como lo son la cumbia, la música de gaita, la tradición oral de las décimas, la gastronomía tradicional del municipio, las artesanías elaboradas con palma de vino y totumo y las prácticas de construcción tradicional. Es un arte popular que está a la mano de todos y es elaborado siempre de manera colectiva. Cualquier persona puede ir al municipio y hacer un cuadro vivo. El cuadro comúnmente son exhibidos durante la noche, pero esto no quiere decir, pues durante todo el día hay una preparación para el cuadro desde la mañana, en donde se hace el montaje de la escenografía de manera colectiva, como lo pueden ver en el video. Una de las características del cuadro es que hay una gran asistencia de personas y tiene una gran capacidad de convocatoria. En el caso de mi tesis, el propósito de mi investigación fue analizar los cambios generados en las prácticas comunitarias y tradicionales que se desarrollan en la manifestación cultural de los cuadros vivos de Galeras, a partir de su institucionalización e innovación desde 1980 hasta la actualidad. Se reconocen que hay diferentes procesos que influyen dentro de la práctica comunitaria y tradicional, que pueden ser, de las cuales se pueden mencionar la institucionalización, a lo que hago referencia a la creación de un festival, y la patrimonialización. Y por otra parte, la innovación tecnológica y temática. La metodología que utilicé para la investigación fue las técnicas es revisión documental, entrevista etnográfica y observación participante durante una semana cultural y en varios festivales folclóricos de la Algarroba. En sí, no hay una historia precisa de los cuadros vivos, pero se cree que esta manifestación llega al territorio galerano a finales del siglo XIX como una estrategia metodológica para evangelizar a las comunidades asentadas en el territorio por medio de la imagen. Sin embargo, se han identificado 3 grandes momentos de la manifestación en el PES de especial de salvaguardia de los cuadros vivos. El primer momento inicia desde la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, en el que se caracteriza por una temática católica. El segundo momento que se identifica va desde el comienzo del siglo XX hasta inicios del Festival Folclórico en 1989, en el que se caracteriza por tener una tendencia de temas religiosos con temas costumbristas de la vida de la región Caribe, y a la vez empiezan a representar obras de artes conocidas. Aquí se crea el Festival Folclórico con la intención de revitalizar las prácticas, ya que en un momento en la década de los 80 esta se estaba empezando a perder. Se cree que es a causa del desinterés de las personas. Para esto se genera un concurso de cuadros vivos y de gaita corta. Ya el último momento comienza se identificó desde 1989 hasta la actualidad, en el que se caracteriza por tener una mayor libertad creativa, ya que se hacen denominaciones de lo que es un cuadro tradicional y un cuadro contemporáneo. En la década de 1990 surge la figura del asesor, quien es una persona encargada de guiar en el montaje de los cuadros vivos. Además, se introducen algunas innovaciones tecnológicas y temáticas. Se institucionaliza la práctica en las instituciones educativas del municipio. Ya en el 2004 se declaran el festival como bien de interés cultural del departamento de Sucre, y en el 2013 se declaran los cuadros vivos como patrimonio cultural inmaterial de la nación.
En el caso de los cuadros vivos, estos se incluyen dentro de una herramienta de salvaguardia en Colombia, que son las listas representativas de patrimonio cultural inmaterial, el cual es un registro público de información de manifestaciones culturales, y para ello se tuvo que crear un plan especial de salvaguardia. En el tema de la institucionalización, retomo el concepto que expone Mónica Lacarrieu, en el que institucionalizar supone activar una manifestación cultural, toda vez en que fue escogida previamente como potencialmente reconocible como tal. Activar es producir y desde ahí convertir un bien, lugar o manifestación cultural en patrimonio. Ahora bien, hablaré un poco de los cuadros vivos en el pasado. A esto me refiero a antes del festival. Durante la fiesta de los cuadros vivos se les conocía como la fiesta de los Reyes Magos. Se realizaban decoraciones con plantas en las calles, es decir, que las plantas se plantaban, y ya debido a que casi la mayoría de calles en Galeras no estaban pavimentadas, se utilizaban mechones y lámparas de gas colgados al frente de cada cuadro para iluminar la escena, ya que en una época pues no había electricidad en el municipio. Eran expuestos sobre una tarima o una mesa, había ventas de productos gastronómicos tradicionales, se amanecía con música de gaita en cada calle, era un encuentro de galeranos con galeranos y se organizaban para recoger los recursos para la gestión de las actividades durante la fiesta de Reyes. Ya después, con el festival, se generó un concurso de cuadros vivos, se presenta una categorización de lo que es un cuadro tradicional y un cuadro experimental, se sigue amaneciendo con música de cumbia, pero a la vez en la noche se hacen unos eventos en la Plaza de la Cruz del municipio, como el concurso de gaita corta, como se traen algunos artistas reconocidos, especialmente vallenato. Se institucionaliza la práctica en las instituciones educativas del municipio, surge la figura del asesor, como les había mencionado anteriormente. Se crea una herramienta de la ficha técnica que permite visualizar los elementos que se necesitan para los cuadros vivos. Ya aquí podemos decir que en el tema de la institucionalización, con la festivalización se genera la primera acción de salvaguardia más allá de una política cultural reciente, se genera el primer reconocimiento de los cuadros vivos y es como un proceso propio de la comunidad. La patrimonialización surge ante la necesidad de hacer más visible la manifestación, acceder a mayores recursos económicos y salvaguardar los cuadros vivos. Además, esto permite que haya un mayor respaldo institucional y en la gestión de proyectos relacionados con los cuadros. Ya con la patrimonialización se hace énfasis en salvaguardar los cuadros vivos, en la revitalización de los lazos de solidaridad y reciprocidad entre los miembros de la comunidad. A la vez, cabe aclarar que no es solo que la manifestación haya sido reconocida con las declaratorias, sino que los mismos galeranos la consideran como parte de su patrimonio desde hace mucho tiempo y de su historia en la cual se sienten identificados. En el proceso de patrimonialización se identificaron una serie de debilidades en las que se demuestra que hay una lógica competitiva relacionada con el concurso de cuadros vivos, hay una pérdida de protagonismo de cuadros y la música de gaita, una desarticulación con el casco urbano y los corregimientos, y poca investigación y poco proceso estratégico de difusión. Ahora bien, pues durante la historia de los cuadros vivos se han visto diferentes sentidos. Entonces, un sentido religioso, que es como una manera de expresar y comunicar y enseñar la fe católica. Otro sentido regional, en el que se empiezan a presentar temas costumbristas de la vida cotidiana de la región Caribe en los cuadros vivos, en los que se puede decir que hay una apropiación simbólica de la manifestación cultural y se empieza a representar la cultura del territorio. Otro sentido contemporáneo, uno crítico y otro como medio de comunicación. Como pueden ver en esta diapositiva, pues está puesto un cuadro que se llama Quebranto. Quebranto hace referencia, fue un cuadro que se hizo en el festival en el 2020, en el que se muestra la problemática de los líderes sociales asesinados en Colombia durante el 2019. Ya en cuanto a motivaciones para realizar el cuadro, pues se reconocen distintas, pero siempre hay una necesidad de expresión. Entre las que puedo mencionar es ganar el concurso dentro del festival, que sea más visible y memorable, como una herramienta de comunicación, una herramienta pedagógica y generar mayor visibilidad a nivel nacional, departamental, local e internacional. Si bien, pues, como les comenté anteriormente, hay una categorización de lo que es un cuadro tradicional y un cuadro experimental. El cuadro tradicional representa pues todas esas costumbres de la región y también temas religiosos católicos. Y los cuadros contemporáneos o experimentales tienen una variedad de sentidos, alimentándose de técnicas del arte contemporáneo. Además, presenta
utilización de la luz con un fin específico, el uso de maquillaje, una planeación más de la escena, una composición y también se pone atención en la interpretación del dios. Además, actualmente se le están integrando como ciertas cosas, como movimiento al dioso, mayor uso del maquillaje, sonido, pero a veces ha generado controversias con algunos semidesnudos que se presentan. Entonces, algunos sectores de la población consideraron que la introducción de nuevos elementos atentaban contra la esencia de manifestación, pero actualmente hay sectores que reconocen que las innovaciones se pueden utilizar en los cuadros tradicionales debido a que pueden hacerlo más llamativos, como el que vemos aquí, que se llama artesanía viva. En efecto, no es que los cuadros vivos siempre se han hecho de la misma manera, sino que se han ido reinventando con el tiempo y con el contexto. Entonces hay dos vertientes de los cuadros, una que conserva la tradición y la otra que incorpora nuevos elementos. Se puede decir que toda esta repetición constante de la creación de los cuadros vivos, el festival, en semanas culturales, esporádicamente, ha generado en los galeranos que un sentimiento de identidad, identificarlos como algo propio. Además, se reconoce que los cuadros vivos no solo se realizaron en galeras, sino en pueblos cercanos. Sin embargo, fue en galeras donde esta manifestación se mantuvo y además donde se realizó la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. En cuanto a la organización, se puede decir que pues está a la autogestión y organización comunitaria. También hay unas instituciones que gestionan toda esta cuestión del festival y el desarrollo de los cuadros. Hubo una que se llama la Corporación Festival Folclórico La Algarroba, que funcionó desde 1989 hasta el 2016 y dejó de funcionar por algunos problemas que tuvo. Luego se generó la Corporación Mixta de Gestión Cultural, Cuadros Vivos de Galeras, que funciona desde 2016 y que no solo involucra a los cuadros vivos dentro del festival, sino durante todo el año y a la vez busca integrar a las demás manifestaciones conexas de los cuadros. Finalmente, con la patrimonialización se crea el Consejo de Salvaguardia para los Cuadros Vivos, que tiene la función de generar la participación de diversos actores y gremios en la toma de decisiones y sucesos relacionados con los cuadros. Los recursos provienen de diferentes partes, como la Alcaldía del Galeras, el Ministerio de Cultura de Colombia, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre y pequeñas empresas privadas. Sin embargo, durante el trabajo de campo se manifestó el gran problema de que los recursos no alcanzan para hacer un montaje o la vestida de la calle, pues porque dicen que cada vez han mostrado más avances, se necesitan más cosas para las técnicas. Aparte, hubo una antropóloga que hizo una investigación allá y ella Ángela Pontevalle, que ella decía que la relación de los dineros obtenidos para la manifestación ha generado la desactivación de algunos procesos comunitarios, pero a la vez ha creado unos nuevos. Además, antes de pasar a la conclusión, hay algunas aspiraciones que se tienen en cuanto a los cuadros vivos. Por una parte, en el campo se habló mucho de generar una empresa cultural en la que todos se puedan beneficiar y las personas puedan vivir de eso, pero por otra parte se busca la inclusión de los cuadros vivos a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es decir, la de la UNESCO, proceso que actualmente se está llevando a cabo. A manera de conclusión, en cuanto a la institucionalización, puedo decir que el festival permitió que la práctica cultural no se perdiera en el territorio, incentivando a las personas para la realización de los cuadros vivos y generando una nueva forma de relacionarse. Por otra parte, la patrimonialización logró una mayor visibilidad de la manifestación. En cuanto a las innovaciones, estas han permitido que se explore más en la capacidad creativa y la imaginación con la utilización de luces, de técnicas del arte contemporáneo, el maquillaje artístico, el sonido, entre otros, y a la vez estas innovaciones permiten que más jóvenes se interesen por la manifestación y la mantengan viva. Finalmente, la manifestación de los cuadros vivos es una manifestación cambiante que está atravesada por distintos procesos que hacen que ésta se dinamice y siga siendo viva. Los cuadros vivos no serían posibles sin la continuación de su reproducción por parte de los galeranos, quienes se sienten identificados con esta y la renuevan constantemente. Gracias. Ok, muchas gracias, Laura. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, me parece que Diana todavía no está, ¿verdad? Entonces pasaríamos directamente con Mara. Mara, ¿estás por allí? Tienes apagado tu audio. Listo. Ok,
Ok, bueno, pues Mara es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora, maestra y bailarina de danza regional por el IMBA de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene además una maestría en Educación por la UPN, una maestría en Artes por la Escuela de Danza Folclórica Macuilxóchitl y desde 2006 se desempeña como docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, plantel Nogales. Bueno, Mara nos va a presentar la ponencia titulada El arte para rescate identitario de los pueblos que desaparecen. Supongo que eres de allá, ¿verdad? ¿De Sonora? ¿De qué región? Así es, muy sonorense. Perfecto. Pues bienvenida y te cedo la palabra. Tenemos 15-20 minutos aproximadamente Muy bien, para platicar, ¿vale? Para pues, más tarde hacer una discusión con todos los asistentes. Gracias. gracias. ¿Se puede ver lo que estoy proyectando? Está perfecto. Muy bien. Bueno, pues mucho gusto. El tema que me compete es un tema que tiene mucho que ver con mi relación con ambas profesiones que ejerzo. Por un lado, pues soy licenciada en Historia y por otro, desde muy pequeña ingresé en el mundo de las artes practicando la danza regional mexicana. Tan importante fue la danza en mi vida que decidí estudiar para ser maestra de danza y me percaté de la importante relación que existe pues entre la danza y la historia. Para poder concluir mis estudios de maestría en artes, era necesario hacer una investigación y una propuesta. Soy maestra en artes, pero con especialidad en danza. Así que me acerqué a un tema que me pareció muy importante y que tenía mucho que ver con mi contexto familiar, que es qué sucede con los pueblos que desaparecen. Es un fenómeno que se ha recrudecido en el siglo XX, si bien siempre ha sucedido que hay pueblos que nacen, pueblos que desaparecen, bueno, pues en este último siglo y más con las condiciones socioeconómicas mundiales, pues la gente tiene que migrar con mayor razón. Lo que ven aquí es una fotografía de unas famosas, de un monumento llamado El Viajero, y está un poco vacío porque dice que cuando una persona migra o viaja, una parte de él se queda en su lugar de origen. ¿Qué sucede con la gente que no tiene a dónde regresar? Pues esa es la gran pregunta. La migración siempre ha sido una característica natural del ser humano, migramos para sobrevivir. La migración más común siempre ha sido la del campo hacia la ciudad, buscando mejores oportunidades económicas y de desarrollo, aunque puede resultar ser un problema fuerte, tanto la población que se abandona, como por ejemplo pueblos que se van quedando sin habitantes, como la población que recibe, que debe cubrir sus necesidades desde las más básicas, como alimento y hogar, hasta necesidades mucho más fuertes, como por ejemplo dar un trabajo o tener servicios médicos, etcétera. ¿Qué pasa cuando la gente deja su hogar? Bueno, probablemente si una persona deja su hogar puede regresar y tiene una nostalgia del terruño. El problema es cuando se abandona un hogar por fuerzas mayores y no se puede regresar porque ese lugar ya no existe. Con respecto a la migración, es muy importante considerar los aspectos culturales, las tradiciones y la identidad de la persona que migra. La identidad generalmente está íntimamente relacionada con el terruño, con el espacio al cual pertenecemos. Si no tengo un lugar a donde volver, pues inevitablemente mi identidad se permea. Si bien cuando llego a un lugar nuevo me adhiero a mis condiciones, las características de ese lugar, generalmente no dejo de mantener la relación con mi lugar de origen. La propuesta aquí es que ante la condición de muchos pueblos, por lo menos acá en el norte de México, que están desapareciendo, se dejan en el olvido las tradiciones y las costumbres de su gente, pues a través del arte puede rescatar un poco de lo que fue. El lugar donde yo vivo es en Sonora, es en el extremo norte de México. Nosotros colindamos con Estados Unidos, tenemos una frontera muy amplia con ellos. Y en el estado de Sonora, más o menos en el centro, cerca de la capital, hacia la zona serrana, se encontraban tres pueblos, los pueblos de Soaquí, Tepupa y Batuc, tres pueblos que estaban en los márgenes del río Sonora. Bueno, con el paso del tiempo aquí pues pueden ubicar completamente el norte de México, ¿no? En la capital, cerquita, la capital de Hermosillo, ahí está el pueblo del cual me interesa a mí hablar, que es Soaquí, Sonora. Bueno, con respecto al planteamiento del problema,
ante la migración de los pobladores de Soaquí, ahorita voy a dar los motivos por los cuales migraron, pues se tergiversó la condición de identidad, la cultura, las tradiciones y muchos de los elementos y las prácticas que eran comunes en ellos dejaron de realizarse. La identidad de los soaqueños inevitablemente se modificó y se adaptó a los nuevos espacios donde tuvieron que migrar de manera forzada. Entre los soaqueños hay quienes voluntaria o involuntariamente se aferran a esos elementos identitarios y hay algunos que se van olvidando de ellos. Y el folclore de Soaquí puede ser rescatado a través del arte, específicamente a través de la conservación de su música, pero también a través de propuestas dancísticas que lleven a escenarios un poco de lo que fue su vida. El objetivo general entonces será coadyuvar a rescatar los elementos identitarios de los pueblos que desaparecen a través de su danza y a través de su música. Cuando yo inicié esta investigación no tenía noción de cuántos pueblos están desapareciendo día con día, año con año, alrededor del mundo. La migración tiene que ver mucho con la globalización, pero también tiene que ver con las necesidades del ser humano de tener mejores condiciones. Es muy interesante como en muchos lugares del mundo, incluso hice un poquito de estudio con respecto a lugares de España, como ponía ahorita mi compañero ponente, pues cómo ellos han creado estrategias padrísimas para recuperar un poco las tradiciones de los pueblos y evitar que desaparezcan, que la gente tenga que emigrar a la ciudad. Sin embargo, pues aquí en el norte de México no sucede así. Los pueblos se van quedando prácticamente como pueblos fantasmas. Gracias a la condición de frontera, tenemos cada vez más lugares en Sonora que se van quedando sin población, o bien que se van quedando solamente los viejos, los adultos mayores, que son los que se aferran a su terruño, que no quieren abandonarlo, mientras que el resto de la gente pues vive prácticamente en Estados Unidos y les están mandando un poco de suministros, de capital y mandan remesas, ¿no? Pues el objetivo pues fue realizar una investigación etnográfica sobre el pueblo de Soaquí en Sonora, México, rescatar los elementos identitarios del pueblo de Soaquí de la Candelaria, porque tendremos dos Soaquís, el Soaquí que fue hundido y cómo su población fue reubicada en otro lugar de aquí de Sonora, y ese otro lugar como también está quedando como pueblo, pues pueblo fantasma. Y dar difusión a las costumbres y tradiciones del pueblo de Soaquí, creando un cuadro costumbrista desde la percepción como historiadora, pero también como profesional en la danza. Mi hipótesis sería que los pobladores de Soaquí de la Candelaria tienen conocimiento sobre sus tradiciones y costumbres premios a la migración. Una vez creado el nuevo Soaquí, todos sus pobladores pues tienen una identidad y reconocen sus características. Los elementos identitarios de los soaqueños se han modificado con el paso del tiempo y con la migración, existiendo hoy en día pues varios tipos de identidades, y eso hace que por un lado se enriquezca la percepción de quiénes son y por otro lado vayan en diferentes direcciones las nociones de identidad. Y bueno, con respecto ya a sus bailes, a sus tradiciones y costumbres, el paso doble, que es una parte de un género de danza, es el tipo de baile que utilizan los soaqueños principalmente. Mi metodología fue cualitativa, con investigación de campo, observación participante, entrevistas e investigación bibliográfica. Se trabajó para esta investigación con todos los pobladores del nuevo Soaquí. En total, existen en el nuevo pueblo 67 personas. Es toda la gente que hay, y entre ellos, pues la inmensa mayoría son gente muy grande ya, que no quiere abandonar su pueblo, que no quiere que suceda lo que pasó previamente. Les explico entonces. Existían en los márgenes de un río 3 pueblos, Soaquí, Tepupa y Batuc. El gobierno del estado de Sonora decide crear en la zona una presa hidroeléctrica, y para eso el gobierno avisa a los pobladores de estas 3 comunidades que tendrán que abandonar su pueblo. La gente de Soaquí solía vivir principalmente de la ganadería, de la agricultura, y en el caso específico de las mujeres se dedicaban a hacer sombreros de palma, tejerlos y venderlos entre ellas. Algunas bordaban servilletas para las tortillas, entonces tenían como costumbres muy definidas. Hacia fechas de Semana Santa se practicaba algo muy importante, que era la danza de matachines, desde la entrada del pueblo hasta la iglesia, que ustedes pueden ver una fotografía de cómo era Soaquí original, ¿no? El Soaquí que se hundió con la presa hidroeléctrica. Y tenían como festividad el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria. Se hacían una serie de actividades durante 5 días,
y entre ellas, por ejemplo, había muchos matrimonios, había muchos bautizos, porque era la fiesta más importante del pueblo, y toda la gente solía ir al toril. ¿Qué es el toril? Es el espacio donde se hacen prácticas de rodeo. Al ser una zona ganadera, por supuesto que había mucha actividad de los vaqueros para hacer suertes de rodeo, para quedarse sobre la vaquilla, etcétera. Entonces, durante la fiesta de la Candelaria había muchas actividades, entre ellas las que acabo de mencionar. Era como la parte más importante en la identidad de los suaqueños. La Virgen de la Candelaria, de hecho, muchos han considerado pues que es lo que une a la población suaqueña, lo que le da identidad. Cuando el gobierno de Sonora en 1956 avisa a la población que tendrán que emigrar, el mismo gobierno les ofrece otras tierras donde vivir. El gobierno les decía, o te doy unas tierras en este nuevo espacio o te doy una cantidad de dinero. Los pobladores de Suaqui no creían en la posibilidad de que hundieran su pueblo. Muchos de ellos trabajaron en la formación de la presa, en la construcción, y no tenían ni idea. Al final de cuentas, el gobierno empieza a avisar 3 días antes, vamos a abrir la presa, se van a hundir los 3 pueblos, por favor desalojen. Muchos de los suaqueños entonces fueron reubicados en este nuevo territorio que el gobierno les dio, mientras otros prefirieron irse a la capital. Cuando se van de su territorio, pues se inundan los 3 pueblos, y cabe aquí aclarar algo muy interesante: cada año cuando baja la temporada de lluvias, en la zona en la cual estaban los 3 pueblos, se puede visibilizar perfectamente la iglesia de otro de los pueblos, de Batuc. Entonces, tú puedes caminar sobre una parte de la presa y ver la estructura de las 2 torres y parte del campanario. Incluso antiguos pobladores de Batuc suelen ir allí cuando baja el agua a celebrar misas para recordar pues las épocas de antaño. En el caso de Suaqui, el gobierno reubica a la mayoría de las familias en un nuevo territorio. ¿Cuál es la parte difícil? En el nuevo territorio donde se les reubica es una zona con muchas sequías, es una zona que no concuerda en cuestiones climáticas, en cuestiones geográficas con el primer lugar donde vivían. Por lo tanto, cuando se reubican, pues no pueden practicar lo mismo que antes. Si bien se da la ganadería, no se da la agricultura y no están las condiciones para llevar a cabo las prácticas populares que se hacían previamente. La mayoría de la gente se va a Suaqui de la Candelaria, entonces es que es el nuevo Suaqui, y empiezan a tratar de reproducir las actividades que hacían en su viejo Suaqui, pero se percatan de que es imposible llevarlas a cabo porque las condiciones de este nuevo entorno no dan para poder hacerlo. ¿Qué sucede con el paso de los años? Que el nuevo Suaqui, donde vive ahora la población, se queda en una profunda sequía que hace que migre de nuevo la gente. Es en este nuevo Suaqui donde cada año se trata de revivir la fiesta de la Candelaria, pero no en las mismas condiciones que antes. Les decía que la población actual es de 64 personas. Esas 64 personas son en su mayoría mayores de 60 años. La escuela, que en algún momento fue importante, pues ya no tiene estudiantes. Entonces la persona que era el maestro de la primaria, porque nunca se llegó a tener secundaria o escuela superior, pues la persona ya no fue necesaria. Por lo tanto, pues deja de haber más población, no existen servicios médicos, así que aunque está cerca de la capital, está más o menos a 90 kilómetros, pues si una persona se pone mal, necesita salir del pueblo y llevarlo hasta la capital. Al no tener servicios médicos ni servicios de educación, el pueblo se ha ido quedando cada vez más solo. Y eso ha hecho que, si bien se queden a veces los adultos mayores, sus propios hijos se los tengan que llevar hacia la capital para cuidarlos, sobre todo por cuestiones de salud. Se pone alguien mal y pues es complicado a veces salir del pueblo. Todas estas condiciones me llevaron a mí a hacer un estudio y un análisis sobre cuáles eran sus antiguas costumbres, sus formas de vida, sus tradiciones y qué es lo más emblemático en cuestión de identidad para los suaqueños. Haciendo un estudio tanto histórico como de entrevistas, me percaté de que realmente la fiesta de la Candelaria es lo que les da la mayor identidad. Esta fiesta se divide en 3 días importantes. Aquí podemos ver algunas fotografías de la presa que fue construida en la zona. Hacia atrás es donde quedarían los pueblos hundidos. Aquí tenemos fotografías también de el toril, bueno, del rodeo, ¿no? La práctica de rodeo. Tenemos en las
Entre las costumbres, como las mujeres solían ir al río, llevaban agua hasta sus casas, pues en estos baldes que traen en su cabeza. Tenemos una yunta o una como para la molienda, digamos. Acá está una fotografía de Batuk, este pueblo que les digo que queda hundido y que cada cierto tiempo, cuando baja el agua, la gente suele ir ahí a la misa. Y bueno, acá está un poco de la entrada del nuevo Suaki, este nuevo Suaki que tuvo que sustituir al viejo Suaki. Las fiestas de la Virgen de la Candelaria serán entonces las más importantes que se viven en el nuevo Suaki. Sin embargo, al vivir solamente 60 personas, es muy importante la fiesta de la Candelaria porque solamente en el periodo de la fiesta regresan las familias que viven en diferentes partes del estado de Sonora a vivir la fiesta con los suyos. Si durante todo el año están solamente 64 personas, hacia las fiestas hay más de 3,000 personas en el pueblo conmemorando su fiesta. Por lo tanto, chequen qué tan importante, veamos qué tan importante o qué tan valioso es para ellos recuperar esta tradición. La fiesta empieza con la velación de la Virgen de la Candelaria, en la cual pues las mujeres suelen ir a rezar el rosario. Cuando salen del rosario suele estar la música ahí afuera para que la gente baile un rato, se reencuentren las familias y para el día siguiente se hacen ya las fiestas en el toril. Va la gente hacia el toril y ahí se reúnen las familias con música del paso doble que les decía de fondo y hacen las faenas los vaqueros. Por la noche siempre hay baile, y ese baile se procura que sea con la música del viejo Suaki, tratan de recuperar la música de su pueblo lo más que se puede. Se repite la fiesta del toril y también la fiesta religiosa el tercer día, y para el cuarto día todo el mundo regresa pues a sus ciudades. Es muy impresionante cómo durante 3 días hay tanta gente y el resto del año pues prácticamente está el pueblo solitario. Cuando la gente va en la actualidad hacia Suaki, lo que procuran es revivir parte de sus tradiciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, empezó a llevarse una práctica en la cual la gente trata de recordar a sus viejos pobladores, a los originarios. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente viva de los que vivían en el viejo Suaki y que ahora están en el nuevo Suaki. Por lo tanto, se trata de recordar a cada uno de ellos. Las familias en Suaki de la Candelaria, el nuevo Suaki, están muy identificadas porque utilizan como símbolos de vestimenta el fierro de herrar de cada uno de sus, digamos, de sus abuelos o de este pilar de la familia. Por ejemplo, están entre las personas más representativas Don Fari, está el Mataperros, está el Robavacas, está el Siete Colores, está el Barril. Todos ellos son señores cuyos sobrenombres dan pie a toda una familia. Entonces suelen utilizar camisa vaquera, que se usa mucho acá en el norte de México, camisa vaquera, y en la parte posterior de la camisa se borda el símbolo familiar para que toda la comunidad los reconozca y sepan que son hijo, nieto o bisnieto de uno de estos fundadores del primer Suaki, pues como una manera de recordarlos. En la actualidad, la gente que va, como no está el pueblo en condiciones para vivir permanentemente, porque es muy poca la gente, pues suele ir y poner casas de campaña en donde originalmente estaría la casita. Eso pues permite que haya más población, les decía, hasta 3,000 personas se pueden encontrar en Suaki. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es crear un cuadro costumbrista, que ya ha sido creado, en el cual se reflejen los usos y costumbres del Suaki original. Mi propuesta se basa entonces en 4 momentos. El primer momento es la vida cotidiana, en el cual las mujeres suelen ir al río, regresan a sus casas con baldes en la cabeza, todo, por supuesto, sustentado con la música original de los años 50 que solía escuchar la población de Suaki. La idea de un cuadro costumbrista es llevar a un escenario los elementos más esenciales de las características de un pueblo, recuperar o rescatar las tradiciones y costumbres y presentarlas en un escenario con elementos dancísticos y con elementos musicales. Para eso creé yo la propuesta de Recuerdos de Suaki, en la cual a través de la danza y de la música de la época se representan momentos importantes. Les decía que tengo 4 momentos. El primero de ellos pues es la vida cotidiana, en la cual las mujeres suelen ir al río. El segundo momento es la preparación para la fiesta de Suaki, en el cual las mujeres pues suelen hacerse sus atuendos, bordar cierto tipo de ropa. Los hombres suelen ir a Estados Unidos
y trabajan unos cuantos meses en un programa que se llama Programa Bracero para poder traer dinero y casarse en las fiestas de Soaki, porque pues, son las fiestas más importantes y es cuando la gente más se casa. Hay un tercer momento que es el inicio de la fiesta, la parte religiosa, en la cual pues se hace esta procesión para la Virgen, se hacen los rezos y se hacen los cantos tradicionales del pueblo. Y finalmente, la fiesta del pueblo, en el cual se procura rescatar el tipo de música, la forma de bailar, la vestimenta de la población de Soaki. La intención principal, pues, es el rescate de las tradiciones y costumbres de un pueblo que prácticamente ya no existe, gracias sobre todo al apoyo y a la información de la gente que quedaba viva. Digo que quedaba viva porque hice estas entrevistas, me basé sobre todo en fotografías y en entrevistas a los pobladores de Soaki, y la hice a 6 personas, de las cuales pues hice las entrevistas entre 2 y 3 años, y entre esas 6 personas, pues en este momento, desgraciadamente solo 2 quedan vivos, porque los otros 4 ya fallecieron. La información que me dieron ellos, la nostalgia con la cual me hablaron, es impresionante con respecto a cuánto aman, cuánto añoran y cuánto padecen el abandono de su pueblo. Una de las personas me dijo algo que no se me va a olvidar y que decía: cuando nos sacaron de nuestro pueblo, no teníamos a dónde llorar a nuestros muertos. Y me pareció muy impresionante porque no solamente es el abandono de lo físico, es el abandono de la memoria para muchos, es el abandono de la identidad, de las costumbres, de los usos, de las formas, de los lenguajes, de algo que los unía y que desgraciadamente con el cambio, con la migración, se dispersó gran parte de la población. Algunos fueron reubicados en Soaki de la Candelaria, intentaron por mucho tiempo rescatar aquellas viejas tradiciones, las condiciones no les dieron como para poder hacerlo. En la actualidad el pueblo de Soaki de la Candelaria tiene muy pocos pobladores y estos hacen un esfuerzo muy grande para que sus familias regresen una vez al año a revivir esta importante fiesta. Y bueno, uno de mis entrevistados decía que Soaki de la Candelaria pues nunca va a quedarse solo, ¿no? No nos va a pasar como le pasó a primer Soaki, a Soaki de Batuc, porque pues no hay fiestas como la de la Candelaria. Fue muy emotivo para mí hablar con ellos, escuchar sus historias nostálgicas, sobre todo de tristeza, de dolor por esta reubicación, pero algo que definitivamente me impresionó mucho es que es algo que sucede de manera cotidiana, así como el pueblo de Soaki desapareció y como el pueblo de Soaki de la Candelaria está desapareciendo, pues está sucediendo lo mismo alrededor del mundo. En nuestro estado de Sonora tenemos dividido el territorio por municipios y de los 72 municipios que tenemos, prácticamente 8 están por desaparecer. Y el motivo es que no tienen la cantidad de pobladores para ser considerados municipios. Hay lugares que no son considerados ya ciudades, que son casi pueblos en abandono porque su gente se ha ido a otras partes. ¿Qué sucede con sus costumbres? ¿Qué sucede con su identidad, con su memoria? Bueno, pues creo que aquí es una buena oportunidad para que quienes tenemos un poco de formación en la danza, en las artes, en la música, rescatemos parte de esa memoria colectiva que se va quedando en el olvido, no solamente llevando un cuadro costumbrista a un escenario, sino también motivando a sus pobladores para que ellos mantengan esas costumbres, sigan reproduciendo sus antiguas formas de manifestación colectiva. Creo que es un trabajo que tiene mucho por hacerse. Mi propuesta de cuadro costumbrista es solamente un inicio, solamente un pedacito de lo mucho que se debería saber sobre Soaki de la Candelaria, y pues bueno, queda para la posteridad, y como siempre, como investigadora, me quedan muchas dudas sobre qué más se tiene que hacer, qué otros elementos se pueden rescatar a través de la danza o a través de las expresiones artísticas. Así que pues hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo, no nada más es en el estado de Sonora y no nada más es en México. Creo que es importante voltear hacia los lados y hacer una mirada hacia los pueblos que desaparecen a nivel mundial y lo que sucede con su gente, con su memoria y con su identidad. Gracias. Ok, muchas gracias, Mara. Pues bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Diana Villanueva no apareció, ¿verdad? Bueno, pues no sé, entre los asistentes hay alguna pregunta directa para los ponentes. Les recomiendo que utilicemos esta parte de las reacciones, ¿no? Y levantemos la mano a través de las reacciones para aquellos que tengan alguna interrogante para los ponentes, algún comentario, pues aquí estamos, tenemos al menos 15 minutos para poder hablar y dialogar entre nosotros sobre las ponencias.
algo entre ustedes al menos. Ok, a ver, ¿sí? ¿Sí, Yo Manuel? quería preguntar, Vale. sí, mira, a la compañera Laura, ¿el turismo está afectando en los cuadros vivos? ¿Cómo está afectando? ¿Ha aumentado? Sí, correcto. El turismo ha aumentado, pues, digamos, el flujo de personas en el municipio. Se dice que alrededor de 32.000 personas va al Festival Folclórico de la Algarroba. Y pues con este festival ha generado como diferentes dinámicas de que los cuadros vivos pierden su protagonismo en el festival. Entonces la gente va más por el artista que se presenta en la noche o va por, digamos, los diferentes fiestas que se generan, pero más no como la centralidad de los cuadros vivos. Sin embargo, pues ahorita se está pensando como en algunas estrategias para que sea un turismo más como sustentable y digamos como poder asimismo generar como mejorar la calidad económica en el municipio. Por ejemplo, en Galeras no hay casas, no hay hoteles. Entonces la idea es que los turistas se queden en las casas de las familias y incentivar como toda esa parte de la gastronomía del municipio. Vale, genial, gracias. A ver, sí, Mara, te escuchamos, Mara. Sí, para el maestro Manuel Castro, ¿cuál es la percepción de la población con respecto a la propuesta que usted hace? Es decir, con respecto al tema de los columpios, ¿se practica de manera común? ¿La gente lo sigue practicando por gusto? ¿Hay promoción por parte de las escuelas? ¿O cómo es la forma bueno, la relación entre la población y esta práctica? Bien, lo que podemos decir que es el sector joven, ahora mismo desconoce prácticamente el tema del columpio y de sus canciones. Entonces, se están haciendo de vez en cuando, si excluimos la pandemia que hemos tenido, cada año se suele dar una conferencia en el instituto, en un instituto de allí de la población o en alguna asociación. Y la percepción en las personas mayores, pues es que se está perdiendo esa costumbre y solamente la institucionalizamos, la hacemos pervivir el día 3 de mayo. No se, no se continúa, la verdad. Es una pena y para que de alguna forma su salvaguarda sea mucho mayor, se va a declarar bien de interés cultural la crujida de gamones y como anexo lo que son las canciones de columpios que se cantaban con los columpios que se montaban alrededor de las hogueras. Muy bien, muchas gracias. Ahí probablemente podría entrar el apoyo de las instituciones educativas, supongo. Sí, estamos en ello, pero a veces, no sé si ocurre ahí también, salir de las dinámicas normales del día a día les resulta complejo. Y tener que, por ejemplo, organizar, porque me ha ocurrido a mí, organizar una conferencia una tarde y esperar una afluencia de 30 a 40 personas y que se te presenten 12 o 13. Porque para la gente hay otras cosas mucho más interesantes. Desgraciadamente, cuando estamos intentando mantener y recuperar todo esto que estamos hablando en vuestras ponencias, que son súper interesantes también, el signo identitario. Es que es parte de nuestra identidad. Y se está perdiendo, desgraciadamente. Así es, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, duda? A ver, aquí tiene de Héctor Leonel Bernabé, no sé si hayan leído, bueno, si lo puedas leer con respecto al canto de los columpios, Manuel. Sí, lo estoy leyendo. Evidentemente,
desde lo que es desde la cultura cretense o la cultura griega hasta nuestro tiempo, ahí ha habido grandes transformaciones, ¿no? Evidentemente no tenemos ningún registro sonoro de esas culturas previas. Sí tenemos, por ejemplo, en 1957 vino un etnomusicólogo que se llamaba Bonifacio Gil y vino una misión, ¿no?, folclórica en la cual iba por los pueblos, iba recogiendo a través de partituras y de grabaciones esas canciones que se cantaban. Teniendo esas partituras, porque eso está en un fondo de música tradicional de una institución que hay aquí en España, del CSIC en concreto, para mi disco busqué a una profesora de canto que me cantó 4 canciones que registró este hombre, Bonifacio Gil, y no tiene nada que ver con lo que se canta actualmente. Entonces también ahí, en el lapso de 30 años aproximadamente, se ha cambiado la tonalidad y se ha cambiado la forma de cantarse. Sigue siendo una estructura sencilla, 5 versos, 20-25 segundos a lo máximo, porque eran cosas muy de impacto, pero se ha transformado. Mira, también tenemos registros de los años 80, porque en Ubrique había una emisora local, Radio Ubrique, y para fomentar las canciones de columpio, que ya en aquel momento, los años 80, ya se veía que se estaba perdiendo, en lo que eran unas romerías, pues favorecía un concurso, ¿no? Y hay algunas grabaciones de los 80 de señoras concursando y suenan igual que en la actualidad, en los años 2000, pero no tiene nada que ver con lo que se cantaba en 1957. Sí, está interesada en la salvaguarda de este tipo de canciones. De hecho, yo estuve en unos pueblos de alrededor de Ubrique, Benocá, Villaluenga, Grazalema, y algunas señoras mayores también me cantaban canciones de columpio similares a las de Ubrique, con la única diferencia que se cantaban en otra época del año. En este caso, en Benocá, por ejemplo, en Grazalema se cantaban en torno al solsticio de verano, en torno a la fiesta de San Juan. Y el apoyo que yo he tenido para la salvaguarda es de la Diputación de Cádiz, que a través de un programa que tiene de memoria y de recuperación del patrimonio, fueron los que me editaron este libro. Hasta ahí no hay mucho más. Ok, ¿alguno otro tiene dudas, comentarios, preguntas? No por el momento. Bueno, yo sí tenía un pequeño comentario. Bueno, dado que, bueno, sobre todo tú, Laura, y tú, Manuel, están con mis cuidados en un proceso, bueno, también, pero es en un proceso como gradual, tal vez de olvido, de pérdida, y bueno, un poco, Laura, si hay como una reactivación con los festivales. El tuyo sí es un proceso un poco más complejo. ¿Qué tanto están inmiscuidos? Bueno, en el caso de Colombia, pues está declarado como patrimonio inmaterial, ¿no? Desde 2013, y hay un proceso más grande para declararlo como patrimonio de la humanidad, pero en el caso tuyo, Manuel, ¿cómo van los procesos? Bueno, en ambos casos, ¿cómo van los procesos o qué tan inmiscuidos están en un proceso más amplio de reconocimiento de patrimonio inmaterial, tanto de sus regiones como de los países y más adelante, pues como patrimonio de la humanidad, ¿no? Bien, quiero comentarte en este caso de que en junio del año pasado, junio del 2020, yo solicité a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía aquí en Cádiz que se declarara bien de interés cultural la Crujía de Gamones y lo que son las canciones de columpio. Eso ha salido a licitación pública y ahora mismo hay un equipo de antropólogos que están realizando el informe pertinente para declararlo bien de interés cultural, en este caso como se llama aquí en España, en Andalucía en concreto, actividad etnológica. Esa es la declaración que le van a dar. Ok, bueno, de momento es un gran avance, ¿no?
Efectivamente, hombre, de no tener nada a Sí, que no lo vayan a declarar, sí. Esperemos que en torno a un año, porque sabéis que estas cosas van lentas, porque son procedimientos administrativos que tienen que después ser firmados a un nivel superior, pues que a lo largo del año que viene pues, pueda salir en el boletín oficial de la Junta de Andalucía esa declaración. sí, claro. Y en el caso tuyo, Laura, ¿qué tan inmiscuida estás en estos procesos, más allá de la declaración ya como de patrimonio inmaterial en el caso de Colombia, como una declaración mayor de la humanidad? ¿Estás inmiscuida o no? ¿O cómo es este proceso hacia ganar una denominación como ya de la humanidad? Bueno, pues quisiera comenzar que en el 2004 primero hubo un reconocimiento a nivel local de la parte de la alcaldía como patrimonio cultural local, luego hubo un reconocimiento como bien de interés cultural a nivel departamental de Sucre y pues ya en el 2013 hubo el reconocimiento a nivel nacional. Yo este año tuve la oportunidad de participar en el trabajo de campo para presentarlo en la UNESCO. Entonces, ya este año realizamos diferentes estrategias participativas y pedagógicas a nivel presencial y virtual, pues todo esto debido por el COVID. Entonces hicimos como una campaña que se llamaba Soy Cuadro Vivo, yo firmo. Fue una campaña mediática por Facebook e Instagram y también fuimos a diferentes barrios y corregimientos del municipio. Socializamos el proceso de nominación y buscábamos tener el consentimiento informado de la comunidad que estén de acuerdo con que los cuadros vivos se declaren como patrimonio de la humanidad. A la vez realizamos como buzones y cartas, que es como una estrategia que anteriormente se ha utilizado en otro proceso de otra manifestación cultural. Entonces, en el que la gente escribía el por qué los cuadros vivos deberían ser patrimonio cultural inmaterial. Em, y pues a la vez se habilitó un correo electrónico para que los galeranos que no se encuentran en el territorio pudieran escribir esas cartas y enviarlas. Por otra parte, se realizaron algunos talleres con estudiantes de la institución educativa de Galeras, o sea, del bachillerato, y sus familias para el proceso de nominación. Asimismo, pues durante ese proceso hubo unos montajes de 25 cuadros vivos, tanto en la zona rural como en la zona urbana, y realizamos entrevistas y grupos focales a diferentes poblaciones y a diferentes grupos, como creadores de cuadros, cocineros tradicionales, artistas, campesinos, la población LGTB, comunidades indígenas y víctimas del conflicto armado. Y pues también tuvimos como una reunión con el Consejo de Salvaguardia de los Cuadros Vivos. Y pues principalmente es eso, pues ya hicimos como el trabajo de campo, actualmente ya se aprobó para que sea, o sea, ya desde Colombia, desde el Ministerio de Cultura ya está como la aprobación para mandarlos como patrimonio cultural inmaterial. Tengo entendido que se va a enviar, que ya se envió o se envía el otro año, porque lo que tengo entendido que por cada país, para presentar a la UNESCO tienen solo una manifestación. Ok, ok, pues bueno, estamos sobre tiempo. Eh, bueno, sí, a ver, también pensaba un poco en lo de Mara, es un tanto lamentable como, pues por cuestiones sobre todo de globalización y más que nada de centralización, que hay muchas actividades locales, regionales y sobre todo periféricas, en algún sentido, que empiezan muchísimo a desaparecer, ¿no? Lamentablemente, pues sí, esto conlleva a grandes migraciones, ¿no? Tanto a las grandes ciudades, a la parte, por ejemplo, en el caso aquí de México, ¿no? Al altiplano central, a ciudades de México, Estado de México, Puebla, y sobre todo en el caso norteño, pues que muchísima gente migra para Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en este estado fronterizo. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias Manuel, gracias Laura, gracias Mara por sus presentaciones. Estaría genial, pues no sé qué dentro del chat o de los comentarios, dejen sus ligas directas de sus proyectos, de sus propuestas, el caso de las canciones, ¿no? Tu trabajo. Pues también de los proyectos para generar como ver en términos de las redes sociales, ¿no? Tú, Laura, igual tú, Mara, para que podamos estar como en contacto y pues hagamos difusión de cada uno de estos proyectos, al menos para hacer conocimiento dentro de este ámbito y pues dentro del ámbito de las redes sociales que a todos nos funciona de alguna manera, ¿no? Pues gracias a todos, a los ponentes y bueno, a todos los asistentes y bueno, es un poco lamentable que no haya estado Diana en la presentación.
Pero bueno, pues gracias a todos y pues saludos. Vale, Pronto, gracias. hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos. Saludos, hasta luego. Hasta luego.